Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como ha sido anunciado, nuestra mesa redonda de esta tarde tiene el placer de contar con la presencia del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de nuestro país, el compañero Alejandro Gil Fernández, y el ministro de Energía y Minas, el compañero Vicente de la O. Levy, quienes nos acompañarán en esta casi hora y media de programa para hablar de temas de importancia para todo nuestro pueblo. La situación energética, la situación económica del país, los factores, por supuesto, que están influyendo en toda la dinámica que estamos viviendo en la nación, y sobre eso estaremos hablando esta tarde. Información de primera mano para todo nuestro pueblo, parte de ese contacto permanente de nuestro gobierno con el pueblo y, por supuesto, nuestros medios de comunicación en función de esa comunicación entre pueblo y gobierno. Así que les propongo que nos acompañen en esta emisión de nuestra mesa redonda para hablar de temas de importancia para toda nuestra población. Bueno, la situación energética sin duda es parte de las noticias cotidianas, de la realidad cotidiana de nuestro pueblo. En febrero de este año, el ministro Vicente de la O estuvo con nosotros acá en la mesa redonda y desde entonces, ministro, usted nos hablaba de la estrategia que el país tendría para poder enfrentar un verano en mejores condiciones. ¿Hasta qué punto se pudo cumplir esa estrategia? ¿Por qué la situación que estamos enfrentando hoy de déficit de generación, apagones en el país? Sí, buenas tardes, Randy. Bueno, como tú decías, en febrero, comenzando el año prácticamente, se hizo un diseño de acciones para llegar al verano en mejores condiciones que el año anterior. Esas acciones se concentraban en aumentar las horas de mantenimiento planificado, disminuyendo, trabajar contra los imprevistos y contra las averías. Y tratar de recuperar potencia que estaban en ese momento fuera de servicio y que iban a incidir obligatoriamente en el déficit de la generación de electricidad del país. Por ejemplo, nos propusimos recuperar la unidad 6 de Mariel, que se había dañado como consecuencia de la unidad 7 que se incendió. Ella dañó a la unidad número 6. Esa se recuperó en 100 megawatts y hoy se mantiene en línea en perfectas condiciones. Podemos decir que es una de las mejores unidades que hoy tenemos en el sistema. Es una de las más nuevas también, ¿no? Sí, exacto, una de las más nuevas, que estaba a punto de recuperarse y con el incendio de la unidad número 7 se dañó de una manera importante. Es decir, la intervención que hubo que volver a hacer fue grande. También nos propusimos recuperar los emplazamientos de Mariel y de Moa, que estaban prácticamente en cero, con una disponibilidad casi en cero, y se lograron recuperar 300 megawatts entre ambos desplazamientos. ¿Esos desplazamientos de motores qué tipo de combustible usan? Fuel. Y la termoeléctrica, es decir, la unidad 6 de Mariel, el crudo cubano. Y el fuel que sale de la refinación de nuestra refinería. También nos propusimos, y fue una de las acciones propuestas y lograda también, fue aumentar la potencia en el gas. A partir de perforar nuevos pozos de petróleo que se lograron perforar. En el mes de mayo se terminó el primer pozo y en el mes de junio se terminó el segundo pozo. Entre ambos se lograron dar 400.000 metros cúbicos más de gas y se logró entonces utilizar la potencia que estaba indisponible por falta de combustible en Enel. Y Enel se ha mantenido por encima de los 330 megawatts. Que estaba antes de tener este gas en los pozos, estaba en 250, en 260, eso era lo que promediaba. También nos propusimos darle un mantenimiento a la unidad de Felton, que entraba y salía, y se concluyó el mantenimiento en el mes de mayo, y desde entonces Felton no ha tenido ninguna incidencia, se ha mantenido estable con toda su potencia en línea. Ahora hay que decir también, en ese periodo tuvimos acierto y tuvimos desacierto. El periodo que era aumentar las horas de mantenimiento, no trabajar contra imprevistos, llevaba a un nivel de afectaciones al servicio eléctrico, es decir, dar apagón, en niveles de 2 horas, de 3 horas, que permitía rotar los circuitos cada 4 días, cada 5 días.
En ese periodo tuvimos la avería de Guitera, una avería que no estaba planificada, una avería de gran magnitud, fue en el mes de mayo, y tuvimos que hacer una reparación, digamos, profunda que nos tomó más de 60 días. Casi todo el mes de mayo, buena parte todo el mes de junio y los primeros días del mes de julio. Eso no estaba previsto. Aún así, nosotros consideramos, y los números así lo demuestran, que ese plan de acciones que nosotros nos propusimos dio magníficos resultados. ¿Y por qué lo digo con los números? Voy a poner algunos ejemplos. En el mes de mayo de este año, comparado con el año anterior, la máxima demanda creció en 104 megawatts. Y contra el año 2022, que ya venía creciendo en 80 megawatts con respecto al 2021. Sin embargo, ese mes de mayo, los niveles de afectaciones fueron un 35% menos que el año anterior. En el mes de junio, igual los mismos indicadores, creció 359 megawatts la máxima demanda, un 13%. Estos son números que en empresas eléctricas a nivel mundial no son normales. No pasan esas oscilaciones, ¿no? Y ese crecimiento tan grande así de un año para otro no son normales. Aquí incidió también la temperatura, pero ha habido una reestructuración de la economía cubana. Claro. Aquí está pesando mucho el sector residencial, está pesando mucho el sector privado, que en este año tiene una participación importante que se ha introducido nuevo y que se lee en el sector eléctrico. Creció 359 megawatts con respecto al año 2022, un 13%. Los crecimientos normales son del 3%, del 4%. Pero que ya venía creciendo con respecto al año anterior, 248 megawatts, un 10%. Es decir, que del 23 al 21, más de 500 megawatts en ese mes. Exactamente, más de 500 megawatts en dos años. Sin embargo, aún con esos crecimientos, la disminución de las afectaciones con respecto al año anterior en ese mes fue un 51% menos. Es decir, estos son números que validan que aún cuando se nos fue Guitera, que no estaba previsto, ese plan de mantenimiento fue recuperando potencia. Cuando nosotros empezamos en el mes de febrero, la potencia promedio de las unidades termoeléctricas estaban en 800, había un día de 900 megawatts y se ha mantenido a partir de ahí por encima de los 1100, que fue lo que nos propusimos, días de 1400 megawatts. Ese comportamiento siguió entonces en el mes de julio y en el mes de agosto, que lo vamos a ver ahora similar, pero lo vamos a comparar también que tenga que ver con el combustible. En el mes de julio fue donde se rompe el récord de generación en Cuba de toda su historia. Un mes caluroso de récord de temperaturas en el país. Que además se suma lo que veníamos diciendo, ese crecimiento del sector residencial, se sumó entonces el tema de la temperatura, como tú dices. Nosotros siempre, en el año anterior, veníamos con 52.000 megawatts de generación, es decir, 52 gigas diarios, y en ese mes se promedió, en el mes de julio se promedió 61.000 megawatts, 61 gigas de generación. Eso es un 17,5%. Eso se traduce directamente a los combustibles. Generación es directamente a los combustibles. Cualquier tipo de combustible, sea crudo, sea fuel, sea diésel, sea gas. Cualquier tipo de combustible. Pero un crecimiento de un 17% en el mes de julio de consumo de los combustibles. Las térmicas tuvieron un crecimiento de un 17% a partir de las acciones de mantenimiento, y en el gas tuvo un crecimiento casi del 200% con respecto a periodos del año anterior, con respecto a la disponibilidad. Y eso fue lo que pudo servir el mes de julio, que las afectaciones en el mes de julio fueron un 2% nada más comparado con respecto a, si lo vemos a la inversa, es un 98% menos de afectación con respecto a julio del 2022. Del 2022. Si vemos eso mismo, en el mes de agosto, el comportamiento es similar. Nosotros tuvimos en el mes de agosto del 2022 46.000 megawatts horas diarios de generación, es decir, 46,9 gigawatts. En el 2023 subimos a 59.000 megawatts horas diarios, es decir, 59 gigawatts, un 27% más de crecimiento con respecto a agosto del año anterior. Sin embargo, se sirvió toda la carga y los apagones fueron mínimos en el mes de agosto. Los apagones del mes de agosto fueron, el comportamiento comparado con agosto y los niveles de generación que hubo fue mejor que incluso que el de julio. Es decir, más del 98% menos de afectación que agosto del año anterior. Eso
es una medición concreta de esas acciones de mantenimiento que se dieron, dieron resultados. Así que el esfuerzo que se hizo de apretarnos al principio de año, de poder sacar esas unidades en mantenimiento, se vio reflejado entonces en una mejor situación en el país en julio y agosto. En julio y agosto. Julio y agosto, que es los meses de vacaciones, los meses de descanso, los meses que nuestro pueblo pide, por las temperaturas, porque está de vacaciones, pide, todos pedimos, ¿no?, tener un tema de servicio eléctrico con más garantía, aunque lo pedimos en todos los meses, ¿no? Por supuesto, es necesario. Ahora, si no hubiéramos tenido Guitera, la avería de Guitera, el comportamiento hubiera sido ideal como lo habíamos diseñado. De 2 horas, de 3 horas, rotando los circuitos, tuvimos ese bache que hizo que en la última semana de mayo y al principio de junio los apagones sí fueron de manera importante en todo el país. Eso nosotros lo sabemos, lo vivimos, fueron importantes. Pero aún así, cuando teníamos combustible con Guitera afuera, hubo un momento en que no se daban apagón. Muchos días con Guitera afuera, pero teníamos combustible y no se daban apagón. Hubo un día inclusive de una combinación de efecto en mantenimiento y Guitera que había salido en avería y no dábamos apagones. Teníamos disponibilidad alta en todas las unidades de generación. Es decir, la disponibilidad en las unidades térmicas y en la generación distribuida, en la generación de fuel, ha subido de una manera importante. Ya en el GALO lo hablamos. Ahora, ¿qué ha pasado entonces ahora? ¿Por qué entonces, si tenemos mejores condiciones en las termoeléctricas, si tenemos mejores condiciones en general, incluso en la generación distribuida, que en algún momento había muchos equipos de generación distribuida que estaban rotos, que había que hacer mantenimiento, si eso está mejor, ¿por qué tenemos hoy los apagones? Ahora, exactamente, ¿en qué punto nosotros nos encontramos? Hoy la situación es diferente. Hoy nosotros teniendo una mayor disponibilidad promedio que la que teníamos en épocas anteriores, hoy se suma una situación con el combustible. Yo quisiera abrir un paréntesis cuando hablamos del combustible, porque siempre que se habla de combustible se piensa en un combustible, la gasolina en los servicentros o el diésel, pero el país hace un esfuerzo gigantesco para todos los combustibles que demanda la economía. Esfuerzo con unos niveles, la prioridad número uno, yo me atrevo a decir que la prioridad número uno del país, tanto financiera como de atención, es en el tema de los portadores energéticos, porque de ahí depende todo lo demás. Claro. De ahí depende todo lo demás. El combustible es gas licuado. El gas licuado hay que mantener el gas licuado, eso es cocción de alimentos, y el gas manufacturado, como se conoce normalmente como gas de la calle. Eso cuesta dinero, eso nos cuesta, porque se importa ese gas. El gas licuado se importa, es GLP, se importa, eso como promedio 20 millones de dólares. Además de la satisfacción de cocinar con gas, si no tiene gas, entonces crece la demanda eléctrica. Claro. Porque entonces nos mudamos a cocinar con equipos eléctricos y empieza a crecer la demanda eléctrica. En los turbocombustibles, que muchos compañeros, mucha gente nos dice, bueno, ¿y el turbo? ¿Qué cosa es el turbo? El turbo es el combustible para la aviación. Eso, ahora mismo estamos pagando casi 30 millones de euros para descargar el combustible que corresponde a un mes. Pero si no tenemos combustible, no tenemos aviación, y si no hay aviación, no hay turismo, no se mueve, no tenemos relaciones internacionales, los ingresos del turismo se pierden, y hay que garantizar el turismo también. Las aerolíneas no vendrían si no tienen garantía de que pueden repostar. Aerolíneas que vienen de Europa, que vienen de lejos, tienen que cargar combustible aquí, porque no tienen entonces cómo retornar, y perdemos clientes y perdemos turismo. La gasolina, las molestas colas en los servicentros, sin embargo, se ha mantenido la gasolina. No hemos llegado ningún día a cero de gasolina, como no hemos llegado ningún día a cero combustible en ninguno, con tremendos esfuerzos financieros. Hay cola, estamos sacando una cantidad de combustible diariamente a la distribución con un control riguroso a todos los servicentros, que es superior incluso a consumos que teníamos en periodos anteriores. Ahí tiene que ver otros temas de precio, porque que hoy la gasolina prácticamente está subsidiada, el litro está a 30 pesos. El diésel, que ese es el caso puntual que nosotros tenemos hoy. El diésel también, Cuba, nuestro país consume mensualmente unos 120.000, 130.000 toneladas de diésel mensualmente, que hay que comprarlo. Eso es para los servicentros, como se conoce vulgarmente, y para el resto de la economía.
la agricultura, los puertos, la transportación, es decir, casi toda la economía se mueve con diésel. El fuel es para la generación de electricidad. El crudo de producción nacional, que también se utiliza en la generación de electricidad. Y los lubricantes, las grasas y los lubricantes. Todo esto, ¿cómo se resolvía antes? Se resolvía con nuestra refinería. Nosotros tenemos 4 refinerías, una en La Habana, una en Santi Espíritu, una en Cienfuegos y una en Santiago de Cuba. Santi Espíritu chiquitica, pero muy importante en la producción de lubricantes. Y eficiente. Y muy eficiente. Ahora, se consumía crudo, refinable, y se obtenían todos estos productos con muchísimo menos costo que importar los productos ya refinados. Ahora, ¿por qué no importamos y por qué no tenemos ese? Porque nosotros tenemos suministradores y países que no han podido cumplir y que han incumplido también sus contratos y sus acuerdos con nosotros. Lo tenemos que decir así. Y hay esta situación que estamos saliendo a comprar casi que al día contra los inventarios que tenemos. Y se nos va produciendo bache porque en un mercado que está saturado. En un mercado que está saturado es complicado. Y en un país que no todo el mundo le vende. Y que los barcos que tocan Cuba son penalizados, que es una realidad que nos ocurre a nosotros todos los días. Si hay algo que se persigue es el tema de los combustibles. Entonces, esa situación ha traído que ocurren baches. Y es la situación que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Ante esa situación, nosotros hemos hecho un diagnóstico. Bueno, tenemos esta falta de combustible, se han tomado un grupo de decisiones de conjunto, se ha analizado bastante y hemos hecho un diagnóstico. Con Guiteras dentro, que en estos momentos está dentro, está en servicio. Con la entrada de Energas, que está en mantenimiento, un mantenimiento obligatorio, que se lo desplazamos desde el mes de mayo hasta ahora, y que va a entrar el día 3 de octubre. Y aquí reafirmo, diciendo esto de Energas, que las acciones de mantenimiento que se hicieron están validando el día de hoy que estábamos en el camino correcto, porque priorizamos aquellas unidades que consumían combustible nacional. Y Energas es un ejemplo de esto. Energas el día 3, que además cuando entre, va a entrar con una potencia superior a la que salió, porque ya tenemos un tercer pozo terminado. Se abrió otro pozo. El tercer pozo que habíamos previsto, uno en mayo, uno en junio y uno en septiembre. Ya el de septiembre se terminó, el ducto de 21 kilómetros también se terminó y están las válvulas cerradas esperando que Energas arranque. Cuando en Energas arranque va a haber otra cantidad de Energas, que son otra cantidad de megawatts incorporados por arriba de los 320, 330 que estábamos promediando antes del mantenimiento. Sí, se va a convertir en la unidad más grande. Y es la más eficiente, es la generación más eficiente que nosotros tenemos. Tenemos la producción nacional de la refinación de crudo aquí en La Habana. En estos momentos tenemos crudo refinando aquí en La Habana. No estamos refinando en Cienfuegos ni estamos refinando en Santiago de Cuba. Y estamos refinando 1.200 toneladas. Esperamos crecer hasta 1.300 diarias. Y ahí vamos a tener una cantidad de toneladas. Y una cantidad que acabamos de recibir. Ahora mismo acabamos de recibir una cantidad de combustible y esa combinación a decisión diferente a decisiones anteriores. Se priorizaba la generación de electricidad para afectar menos a la población, afectando toda la economía. Llegó un momento que hubo que hacer un análisis y decir, hay cosechas que están a punto de salir y no se puede echar a perder la cosecha. Hay transporte que hay que priorizar. Hay un grupo de cosas por arriba de las que ya se priorizaban anteriormente, que eran los servicios vitales, un poco más, y hay que darle. No puede ser todo para la generación de electricidad. Y hemos dicho 1.000 toneladas de diésel para la generación de electricidad y el resto de lo que se produzca y llegó para la economía, y con eso es menor de las necesidades, pero no estamos en cero. No estamos en cero, como hay algunas publicaciones por ahí, que llegó la crisis, Cuba llegó a cero. No estamos en cero. No estamos en cero combustible, ni vamos a tocar el cero combustible. Estamos en una situación muy apretada en estos días y que va a ir levantando. Toda esta producción, nosotros estamos pronosticando unos niveles de afectación en los primeros días de octubre de unos 400, 450 megawatts por combustible en la generación distribuida. ¿Qué pasa con esto? Aquí perdemos las bondades de la generación distribuida. No es lo mismo cuando se va a una unidad termoeléctrica que nos afecta en el horario pico a cuando perdemos la generación distribuida con todas sus bondades que estamos afectando todo el día. Porque tiene muchas bondades, pérdidas que
que estábamos recuperando, que las volvemos a perder, es decir, y es todo el día que tenemos la generación distribuida. Esto va a tener unos niveles de apagones de 700 megawatts, como máximo apagón en el día. Ahora, esto no va a ser de por vida, esto no es por tiempo largo, esto va a ser un periodo que nosotros estamos estimando que en el mes de octubre esto va a mejorar. En el gas entra el día 3. Cuando entra en el gas, entra con 140 megawatts como mínimo que se van a incorporar y disminuye estas afectaciones de una manera importante. Y ya hay negociaciones y hay avances concretos y eso que, bueno, vamos a recibir otras cantidades de combustible. No vamos a tener el nivel de combustible ni que necesitamos ni que teníamos en los meses anteriores. Sí, mucho menos que necesitamos. Pero sí vamos a elevar la generación distribuida y vamos a elevar, el viceprimer ministro Alejandro lo puede explicar también después, el suministro hacia la economía en los próximos días. La principal afectación, ministro, tiene que ver entonces con el diésel en particular. La principal afectación tiene que ver hoy con el diésel, aunque tenemos afectaciones con el fuel, porque estos mismos suministradores, el suministro de fuel viene con mala calidad, lo tenemos que decir. También tenemos, entonces, ¿qué pasa cuando hay mala calidad? Nos demoramos con los buenos fuels en mezclarlo para obtener una medida. Entonces, esos son días y no tenemos todo el volumen de fuel, no lo tenemos un día. Entonces, vamos mezclando y vamos distribuyendo. Y eso también nos enlentece la distribución. Y ahí hemos tenido, quizás no tanta falta de fuel como el diésel, no bajó tanto los inventarios como el diésel, pero sí nos hemos retrasado con el tema de las calidades que nos demora la distribución. El diésel tiene un impacto muy particular en esa generación distribuida. Es la base fundamental. Recordemos que la generación distribuida está el diésel, los motores de diésel y los motores de fuel. Recuerda que fuimos primero los motores de emergencia, después fueron los motores de diésel en el sistema eléctrico, después los motores de fuel en el sistema eléctrico. Y eso es una base importante de generación que está soportado, el sistema eléctrico tiene una buena parte de soporte ahí en ese tipo de generación, que tiene muchas bondades desde el diseño de nuestro comandante jefe, para disminuir las pérdidas de transmisión, para que se genere al lado del consumidor. Esa, cuando no tienes esa generación, se pierde y el efecto es más grande. Me atrevo a decir, cuando tú no tienes guitera, la afectación es en el horario pico, en las máximas demandas. Pero cuando no tienes esa generación distribuida por todo el país durante todo el día, te está afectando durante todo el día. Esa propia afectación, ministro, por un lado, bueno, lo que hemos aprendido también con Lazarito y explicando por las mañanas, ¿no? Cuando hay afectaciones, incluso la demanda de alguna manera crece, eso también crea distorsiones a la propia hora de la producción energética. Pero en este caso que estamos hablando hoy, creo entender entonces de lo que usted dice, que el país tiene la capacidad instalada de generación en un buen estado y el principal problema hoy es el combustible. Sin duda. Hoy nosotros tenemos capacidad de generación, vamos a tener más cuando entre en el gas, pero tenemos una afectación de manera importante en los combustibles, que como tú decías, cuando hay afectación, después entonces la demanda viene más alta. Por dos razones. La voy a explicar a ver si logro hacerme entender, porque cuando en nuestra casa se nos va la electricidad y se nos va un minuto no pasa nada, pero cuando se nos va 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, como sabemos que está ocurriendo, porque no estamos ajenos a la realidad, hay momentos en Cuba que estamos viviendo ahora que hay de 8 horas y de 10 horas, o quizás 8 horas, 4 y 4 y así. Cuando viene la electricidad, ¿qué le pasa al refrigerador? Arranca y hasta que no toma toda la temperatura a la cual está programado, él no para. Y así pasan con muchos equipos electrodomésticos. Y eso nacionalmente, entonces, ¿qué pasa? Que la demanda entonces empieza a subir de una manera importante. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que los circuitos están calculados. Esto es un tema un poquito más complejo. Los circuitos están calculados, un circuito donde vivimos 10 megawatts. Y uno, cuando planifica el apagón, dice, por 10 megawatts vamos a apagar este circuito para poder distribuir el apagón. Pero el circuito no estaba consumiendo 10 megawatts, estaba consumiendo en ese momento 7. Y entonces estamos diciendo, hay 7 megawatts apagados
hay 10 megawatts apagados cuando en realidad hay 7. Ese sí tiene un factor de corrección que ya casi lo tenemos logrado. Llevamos un año con 2 sistemas paralelos, viendo el valor real y viendo esto. Y estamos a punto, queremos tener un año de prueba que casi está a punto de cumplirse para decir, mira, el coeficiente ahora de corrección es de un 30%, que nos está dando por ahí, un 30%. Y cuando decimos entonces que son, para los números sacarlos fácil, 1000 megawatts, entonces no son 1000 megawatts para 11, son 700 porque es un 30% menos. Que cuando el apagón es de 500 megawatts, un 30% menos, es mucho más fácil para entonces poder maniobrar los circuitos, rotar los circuitos. Y en esa corrección estamos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces cuando viene el servicio a ese circuito, entonces si vuelve a subir y sube a los 10 megawatts, va a buscar los 10 megawatts, porque los aires, los refrigeradores, los ventiladores, todo arranca a la vez, hay un factor de coincidencia de manera importante. Eso hay un factor de corrección ahí que lo estamos haciendo. Eso no quiere decir que estemos dando más apagón de la cuenta, ni quiere decir que, bueno, no lo sé, el sistema eléctrico se dirige con los especialistas nuestros con una exactitud de un reloj suizo, y no hay errores. Cuando hay errores nos hemos equivocado como cuando se nos cayó el sistema. Eso ocurre, pero no quiere decir que estemos dando más apagón de la cuenta, ni nada de eso, porque al final el propio sistema, la generación se tiene que compensar con el consumo. Y eso es una ley de la energía. Estamos hablando entonces de una situación en la que, por supuesto, más allá de la voluntad política y de todo lo que se ha hecho en función del sistema eléctrico, hay un impacto directo del bloqueo que impacta en el tema de los combustibles y, por supuesto, también de cómo eso está funcionando cuando hay incumplimiento de los contratos que se han tenido con nosotros, incumplimiento de empresas, de países. Eso tiene un impacto concreto en toda la dinámica. Frente a eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué decisiones se han ido tomando para poder enfrentar esa situación energética, más allá de lo que se ha hecho en cuanto a la estrategia de recuperación de las capacidades de generación? Hay cosas que estamos haciendo ahora mismo, con esta situación que estamos viviendo puntual en estos días, que es un grupo de acciones para ahorrar, que tienen que ver con acciones y experiencias vividas anteriormente y que son conocidas en todas las provincias, en todos los consejos energéticos, que han demostrado en ocasiones anteriores y ahora también, y ahora inclusive con incorporaciones de nuevas ideas en los territorios, con nuevas creatividades que están dando soluciones, que sí se puede disminuir el consumo y se puede disminuir la demanda. Un grupo de acciones que tienen que ver primero con la conciencia de que depende de todos nosotros, saber, y mucho más ahora cuando es en el sector residencial, donde casi está el 70% del consumo de nuestro país. Un bombillo, un clima puesto a 24 grados, representa un ahorro gigantesco. Un clima desplazado del horario pico y arrancar a las 10 de la noche y no tenerlo antes de las 10 de la noche prendido, es un impacto considerable. Los hornos, pizzería, hornos de producción, panadería, que podamos apagar en los horarios pico, eso significa muchísimo. Hay experiencia de años anteriores que ese grupo de acciones puestas en función, nosotros hemos logrado disminuir hasta 200 megawatts y eliminamos los apagones del día y nos queda entonces la noche nada más. Y ahora, en este caso, como es combustible, estamos manteniendo los apagones por el día. Es decir, arrancamos con apagón, después en el valle, después del desayuno, ahí no hay apagón, pero inmediatamente a las 9 de las 10 de la mañana estamos teniendo apagones no tan grandes, de unos 180, llegamos hasta 200 megawatts, pero después sí en el horario pico lo tenemos mucho más alto. Ayer fueron 700 megawatts y fueron 450 de ellos por combustible. Repito, porque el combustible se repercute en doble cuando es la generación distribuida la que falla. Hoy amanecimos con 500 megawatts fuera de la generación, fuera por combustible en la generación distribuida, 500 megawatts. Sin embargo, tú y yo lo vimos en mi teléfono, lo estuvimos viendo ahí. El apagón era menos menos. ¿Por qué? Porque hay otra generación disponible. Porque hay otra generación. Pero cuando estamos hablando de 500 megawatts que no pueden generar por combustible, estamos hablando prácticamente de 2 giteras. Exactamente. Exacto, y me atrevo a decir que más, cuando está distribuido tiene más impacto. Tiene más impacto. Esas medidas de ahorro nosotros nos atrevemos a decir seguro, porque ya está demostrado en periodos anteriores,
que nosotros podemos lograr controlar la demanda en el horario de la mañana, en el horario del mediodía y no dar afectación. Solo un bombillo que se apague en cada casa, ¿cuánto representa? Un bombillo que se apague. Antes eran de 60 watts, después de la revolución energética, que son ahora de 20 watts, un bombillo en 4 millones de viviendas, esos son 4 millones por 20, esos son 8 megawatts. Cualquier municipio de nuestro país consume 8 megawatts. Cualquier municipio. ¿Habría un municipio menos apagado? Sí, es un municipio menos apagado. Es un solo bombillo. Y nosotros sabemos que podemos apagar más de uno y podemos hacer coincidir en los horarios que más nos afectan. Los aires acondicionados, los picos últimamente se están dando a las 10 de la noche. ¿Y por qué? Por la coincidencia de los aires acondicionados, también las altas temperaturas, pero también el desplazamiento de los aires. Y ese tipo de medidas es la que estamos hablando. Hay otros, con los pioneros, con las organizaciones de masa, que en cada uno de los territorios se está trabajando de una manera intensa y pretendemos medir con exactitud esas acciones y cuánto está repercutiendo por cada uno de los Sobre todo por el elemento que usted hablaba, ¿no? Que hoy ya el 70% de la generación la consume la residencia, o sea, la parte residencial. Eso no es normal en una economía, en ninguna sociedad. No. Evidentemente hay una descolocación de hacia dónde va la energía y por lo tanto también requiere de mayor comprensión y de mayor participación activa de cada uno de nosotros en esa realidad. No es consumir, sino es ahorrar en medio de esa condición. No es no consumir ni bajar el nivel de vida dentro de nuestras casas, ni de estar apagado, ni vamos a llegar al cero apagón, ni Cuba va a estar apagada. No, eso no existe. No va a existir. Eso no va a existir. Pero sí, si nosotros nos organizamos, podemos, sin bajar el nivel de vida de nuestras casas, vivir confortablemente. Un bombillo menos, con el clima a 24 grados. Una temperatura de 24 grados es agradable. Y si lo arrancamos a las 10 de la noche, no pasa nada. Es decir, esas son acciones que dan mucho impacto. A veces pensamos que no, pero eso da muchísimo impacto. Nosotros lo estamos visualizando constantemente ahí en el despacho nacional de Carca. Si fuéramos entonces a hacer una apreciación de la situación, estamos en un momento complejo por el tema de los combustibles. Debe mejorar en el inicio del mes de octubre esa situación y sigue el trabajo de perfeccionamiento de todo el mantenimiento y de toda la atención a las centrales eléctricas y al sistema en general. Estamos en una situación tensa. Va a mejorar a principios de octubre con la entrada en el gas. Va a continuar mejorando con la entrada de los combustibles en el propio octubre. No vamos a llegar a los niveles de combustible que necesitamos ni los que teníamos en meses anteriores, pero vamos a mejorar con respecto a estos valores que estamos dando de 400 megawatts afectados por combustible. Nos atrevemos a decir que podemos llegar a casi nada a finales de este mes por combustible, lo que trae una repercusión de manera importante. Pero bueno, eso hay que consolidarlo, hay que traer el barco, hay que descargarlo, hay que pagarlo ahí, pero bueno, ahí he hecho un análisis completo y está todo el país, la dirección del país puesto para resolver esos problemas. Paralelo para resolver el diésel hay que seguir manteniendo el GLP, hay que seguir manteniendo el turbo, hay que seguir manteniendo todos los demás combustibles. Si sumamos lo que usted dijo, son millones y millones. Es decir, no es tan fácil todos los meses tener esa cantidad de millones de dólares, ¿no? Quizás el ministro Alejandro nos puede explicar un poquito mejor eso, pero eso significa un esfuerzo extraordinario para poder mantener el suministro en esas condiciones. Para el sector eléctrico, que yo sé que son gente entregada, sensible, el haber hecho una estrategia que ha tenido resultados en el verano, pero el tener que enfrentarse ahora a estas circunstancias, ¿ha bajado la moral? ¿Cómo está la tropa? ¿Qué piensa? En ningún momento. Los trabajadores eléctricos tienen, y de CUPE, lo tengo que decir también, porque junto con los trabajadores eléctricos están los trabajadores de CUPE, porque cuando menos combustible hay, se hace más difícil llevarlo y distribuirlo, y eso es CUPE. Y son todas las noches y todas las madrugadas, como se trabaja 24 horas, la carretera es con los carros de CUPE llevando a todos los lugares, a todos los rincones de Cuba, el combustible, tanto para la generación como para los servicentros, para que se distribuya a la economía. Están todos los trabajadores con un puesto de mando y los cuadros de dirección al frente, distribuyendo el combustible. Y los trabajadores de la electricidad, hay una frase que dicen, no duermen, no descansan, no se descansa,
para cumplir con los objetivos que se han trazado, y se han cumplido. El compromiso que se hizo de fin de año, los trabajadores eléctricos lo cumplieron, y pasamos un fin de año mejor. Y los compromisos que hicimos para el mes de marzo los cumplimos, y los compromisos que se hizo para el mes de julio y de agosto se cumplieron. Con toda esta situación que tenemos y con todo el bloqueo que tenemos, nosotros estamos aislados en el mundo y nadie nos suministra, y tenemos que estar buscando alternativas y soluciones, y todo eso al final se encarece el producto. Somos los que más caro compramos el combustible, y lo que más tarde lo tenemos, y lo que más mala calidad lo tenemos, y con esa situación los trabajadores eléctricos buscan soluciones. Nosotros no tenemos piezas de repuesto, nosotros no tenemos acero para reparar una caldera, no tenemos, porque antes lo teníamos en los almacenes de inventario, pero no tenemos acceso a nada de eso, porque se nos han cerrado las puertas. De tener en los almacenes los contratos hechos en los almacenes del suministrador, y cuando vamos ya arriba, que ya viene el embarque, decir, lo siento, pero no te lo puedo suministrar. Tenemos varios ejemplos de eso, igual que con los combustibles. Acuerdos tomados y nos han dicho, lo siento, no podemos suministrarlo. Y eso le cuesta al país muchísimo dinero, tiempo y afectaciones al servicio eléctrico. Nosotros vamos a continuar con el plan de acción de recuperar las unidades nuestras de generación, con este objetivo de utilizar más los combustibles nacionales. Tenemos un plan de septiembre a diciembre, que es seguir recuperando, seguir dando mantenimiento, minimizar el trabajar contra avería, contra imprevisto, y seguir con esa tarea para mantener una potencia disponible que sea capaz de enfrentar la demanda que se nos avecina. El sistema eléctrico cubano tiene una característica, o tiene una situación. Este crecimiento de la demanda que hemos tenido, que explicamos, de mayo, de junio, de julio, de agosto, con una pérdida de reserva importante que la hemos explicado aquí, la pérdida de la unidad 7 de Mariel, la pérdida de Felton 2, hemos perdido las reservas. Cada vez que nosotros planificamos mantenimiento, sacrificando horas de apagón. Si no lo hacemos, entonces volvemos a la potencia que teníamos disponible en las térmicas, 700, 800 megawatts. Ahí son 10, 20 horas de apagón todos los días, y nosotros entonces lo que vamos es recuperando la potencia y manteniendo y distribuyendo, y hay momentos del año en que no se dan apagón. Que hay quien pregunta, pero se trabaja por fecha, se trabaja por campaña, por periodo. No, nosotros quisiéramos no dar apagón nunca. Inclusive los propios trabajadores de la electricidad cuando llegan a la casa tienen apagón. No, los recursos no nos dan para tener electricidad o para tener la potencia disponible todos los 12 meses. La tendremos. Nosotros lo aseguramos que la tendremos. Esos son periodos largos. Un mantenimiento de Felton 2 son 2 años. Y se está trabajando en ese tema. Un mantenimiento capital de Guitera son 1 año. Es 1 año completo. Es decir, para poner algunos ejemplos. Vamos a continuar con esos trabajos de mantenimiento, donde vamos a seguir recuperando potencia y vamos a tener niveles de afectación. Vamos a mantener, pero ya niveles de afectación manejables que van a tocar cada 3 días, cada 4 días, y estamos pronosticando inclusive momentos o meses que volvemos a estar como julio y agosto, que no vamos a tener afectaciones. Para terminar, Randy, hablamos de reconocimiento a los trabajadores, reiterarlo. Los trabajadores de CUPA y los trabajadores de la Unión Eléctrica no descansan para cumplir estos objetivos y lo están logrando. El otro es, nosotros no tenemos ninguna duda. Podemos haber cometido errores, podrá haber burocracia, podrá haber lo que sea. Todo eso representa el 1% al lado de lo que afecta el bloqueo. Y hay quien piensa que siempre estamos hablando del bloqueo, pero es demasiado el peso del bloqueo hacia el sistema eléctrico y hacia el país en general. Y hacia la falta de ingresos al país que redunda en esto. No tener lubricante, no tener acero para reparar una termoeléctrica, no tener un rodamiento, no tener como consecuencia el bloqueo, estas son las consecuencias. Podemos cometer errores, podemos haber tenido deficiencias, pero me atrevo a decir que en una balanza es el 99% pesa el bloqueo contra el 1% de los demás. Y al 1 lo estamos atacando también. Eso no. Y lo otro es que ya la Unión Eléctrica en su desarrollo estratégico, con esto termino, tiene todas las inversiones previstas en lo adelante, están concebidas para consumir, no para consumir combustible fósil. Están concebidas para las energías renovables y se viene marchando a las velocidades que podemos
con nuestras capacidades financieras, pero se va avanzando sistemáticamente, no se ha dejado de avanzar y de incorporar constantemente potencia. Y hay negociaciones que se están hablando de manera interesante, ya en números grandes, que van a incorporar niveles de potencia de manera importante, y esto nos hace independientes ya de los combustibles de importación. Bueno, de lo que significa para la economía cubana pasar a ese uso de las fuentes renovables de energía en una proporción aún mayor, se estará hablando el domingo en el programa Cuadrando la Caja, se lo recomiendo por el Canal Caribe para que puedan tener elementos sobre eso. Gracias, ministro, por su presencia y su intervención hoy en nuestra mesa redonda. Gracias a ti. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, y como se ha explicado, lo decía el ministro de Energía y Minas, en estas circunstancias, por supuesto, que un papel fundamental lo juegan los territorios, lo que se está haciendo en cada uno de los territorios, y hemos pedido hoy que una provincia importante, con un desarrollo industrial, con también peso importante en la economía del país como Villa Clara, nos pudiera explicar qué se está haciendo a nivel de territorio sobre este tema. Estamos esperando poder tener quizás elementos desde el gobernador también de esa provincia, pero les propongo ver lo que las autoridades energéticas han ido trabajando de conjunto con el gobierno del territorio. Entre las principales medidas que ha tomado Villa Clara, fundamentalmente es desplazar las cargas de aquellas entidades que tienen un impacto en la producción fuera del horario pico del mediodía de 11 a 1 y de 6 a 10 de la noche. Prohibir de que se utilicen los aires acondicionados después de las 11 de la mañana. También nosotros hemos logrado de evaluar aquellas producciones que tienen un impacto en los servicios en la producción y lograr exigirle que se enmarquen su plan y que utilicen de forma racional y eficiente cada uno de sus recursos. También en una de las medidas fundamentales ha estado dirigido al tema del combustible. O sea, se ha priorizado en la provincia aquellas actividades que tienen un impacto en la población, de lograr dirigir ese combustible fundamentalmente a esas actividades. También ha estado dirigida las medidas al sector de la educación, donde hemos trabajado desde edades tempranas, que tanto los pioneros como los jóvenes, desde su casa y alrededor de la comunidad, también trabajan en función de tener un impacto en el tema del ahorro. Decir que hoy Villa Clara tiene el 50% del consumo es residencial. Por lo tanto, le estamos pidiendo que a la población que todo lo que hagamos lo hagamos de forma racional y eficiente de cada uno de estos portadores. A partir de estas medidas, el resultado esperado es que el plan asignado, que es bastante apretado en el tema de la energía, lograr cumplirlo. Y tenemos que decir que desde el jueves anterior a estas medidas nosotros como provincia veníamos incumpliendo. Y hoy tenemos que explicar que Villa Clara hoy está dejando de consumir una parte de energía y la otra ahorrando alrededor de 500 megawatts, que esto tiene que ver directamente con las medidas aprobadas en la provincia. Bueno, veíamos un territorio y es parte de esa concepción de cómo adecuar también, de acuerdo a las características. Bueno, decía el ministro, 70% de la residencial en el país, sin embargo Villa Clara es 50% porque tiene un peso industrial muy fuerte. Y así cada territorio tendrá que adoptar decisiones. Le pregunto, ministro Alejandro, ¿cómo entonces enfrentar, cómo ha decidido el gobierno enfrentar esta situación de falta momentánea de un grupo de combustible y cuáles orientaciones se han podido dar? Veíamos ahí reunión de gobernadores, sé que hoy el Consejo de Ministros se reunió. ¿Por dónde se ha estado enfocando las acciones del gobierno?
Sí, Randy, muy buenas noches para ti y para todos nuestros televidentes, radioyentes, buenos ministros que nos acompañan. Como planteas, lo primero que en un escenario de este tipo tenemos que hacer, y así hemos venido trabajando, es tener una apreciación objetiva del escenario en que estamos enfrentando. Ese es un primer elemento clave, porque a partir de ahí, o sea, a partir de uno tener una apreciación objetiva de ese escenario, es que se establecen las medidas que van a dar respuesta al enfrentamiento a esa situación. Entonces nosotros ya, a partir de las propias explicaciones que da el ministro Vicente y conociendo, disponiendo de la información de cuál va a ser el combustible diésel, yo me voy a referir al diésel, él fue explícito en eso, el combustible diésel de que está disponiendo el país y que podremos disponer en los próximos días, pues hicimos esa apreciación objetiva, hicimos el consenso en el equipo de dirección y se emitió por el primer ministro una instrucción que está ajustada a este escenario. O sea, implementando un conjunto de medidas que incentivan en lo principal el ahorro. Siempre cuando nos referimos al ahorro, hacemos la salvedad que ahorrar no es dejar de hacer. O sea, ahorrar es enfrentar niveles de actividad consumiendo menos de lo que se consumía antes. Pero no es cerrar actividades, ni es paralizar toda la actividad productiva ni social del país. Así no ahorramos nada. Así lo que hacemos es dejar de consumir. Entonces, incentivando básicamente el ahorro y estableciendo un conjunto de medidas para proteger en lo fundamental a la población, o sea, minimizar las afectaciones en la población y en la economía. Ya el ministro explicaba el razonamiento que hemos tenido que hacer entre el diésel que se utiliza en la generación, que también es para la economía. O sea, no es que sea la generación para la población y el otro diésel para la economía, no. La generación para la población también implica para la economía porque el sistema de riego, las actividades productivas, las fábricas, las plantas y el diésel que va para la economía también va para la población porque está el transporte público, o sea que para proteger a la población hay que hacer una distribución adecuada entre el nivel de diésel que va hacia la generación de energía eléctrica y el nivel de diésel que utilizamos para otras actividades productivas y sociales. Entonces, la instrucción del primer ministro es muy clara en ese sentido, establece cuáles son las prioridades, cuáles son las medidas que se deben implementar y abre esa oportunidad, ese espacio para una implementación territorial que tome en cuenta las particularidades, las características, la experiencia que cada territorio nuestro ha tenido en condiciones similares y medidas que han dado determinados resultados. Se establece ahí también en esa instrucción cuáles son las prioridades con la asignación del combustible. O sea, de qué manera proteger aquellas actividades, repito, que tengan ese impacto para poder, en la medida de lo posible, minimizar esas afectaciones. Como conoces, en el día de ayer hubo importantes reuniones de la dirección del país con las autoridades de los territorios, donde se hizo una evaluación al detalle, provincia a provincia, de cómo se están implementando estas medidas, cuáles son los resultados. Eso es muy importante porque a su vez nos permite socializar experiencias, intercambiar las provincias hoy en lo que está haciendo la provincia, o sea, escuchan lo que está haciendo la provincia de al lado. O sea, ese análisis con una visión objetiva, como decía el ministro, de que no estamos en cero. O sea, tenemos un nivel de restricción en la disponibilidad de combustible diésel, pero tenemos posibilidades de enfrentar un conjunto de prioridades si lo organizamos bien, si trabajamos bien, si ahorramos, si trabajamos con disciplina y trabajamos con organización. O sea, las reuniones del día de ayer fueron reuniones con una participación activa de los territorios, con la explicación de lo que han venido implementando y nosotros podemos apreciar que hay una organización. Primero hay una comprensión objetiva de la situación, eso es muy importante, porque ni estamos en una situación, como decía el ministro, donde estamos en cero, vamos a tener el país apagado por varios días, no existe alternativa, no estamos en ese escenario. Primero hay que tener una comprensión objetiva del momento en que estamos, del punto en que estamos, y entonces qué medidas implementamos en ese sentido para poder tener los resultados. Y en el día de hoy, la mañana de hoy, dando continuidad a este seguimiento diario y sistemático del gobierno a las medidas que se implementan para asegurar la vitalidad del país, también tuvimos una sesión del Consejo de Ministros con participación de los territorios y con participación del sistema empresarial, una parte importante del sistema empresarial nuestro, que también tuvo la participación, donde intercambiamos también con un conjunto de medidas, indicaciones, en función de potenciar el ahorro y poder respaldar, repito, las principales prioridades de la población y de la economía. Eso es decisivo para el caso nuestro y debo plantear lo siguiente, impactos hay.
O sea, y en la misma medida que decimos que estamos organizándonos para evitar o minimizar las afectaciones, pues queda claro que si estamos pasando un consumo de combustible, como dijo el ministro, de un nivel que teníamos previamente a un nivel más reducido en estos momentos, pues hay un conjunto de actividades que quizás no son tan urgentes, no queremos decir que no sean importantes, pero hay un grupo de actividades que quizás no son tan urgentes que las podemos aplazar para más adelante. Ahí estamos incentivando algo que pusimos en práctica en la COVID. Incluso dijimos en la COVID que era una medida que había llegado para quedarse, pero no siempre es tan así, que es el caso del teletrabajo. Buscando la manera de que haya personas que puedan desarrollar sus funciones, cumplir sus actividades, trabajar desde sus casas y poder entonces, bueno, disminuir el consumo en los centros laborales, agrupar oficinas, agrupar locales, un control de los equipos de aire acondicionado para aquellos lugares donde están los servidores, equipos tecnológicos, o sea, buscar medidas de este tipo que nos permitan dar continuidad a la producción y los servicios, aplazando aquellas actividades que no sean de un carácter muy urgente y que nos permita a su vez tener un nivel de respuesta al trabajo del país, porque nosotros para nada ni hemos indicado ni se indicará una desmovilización, ni que todo el mundo se va a ir interrupto para su casa y que vamos a estar cerrados 15 días en el país y no va a haber actividad económica y social. Eso no es el escenario ni que tenemos ni que vamos a tener, ni es lo que responde a las medidas que hemos implementado. Yo estaba buscándola aquí en el teléfono porque ahorita les compartía una publicación que está circulando en las redes sociales. Evidentemente, estas reuniones ya desarrolladas ayer con los gobernadores, hoy el Consejo de Ministros, de alguna manera mueve, por supuesto, a personas alrededor de las decisiones, empezar a pensar y tomar decisiones para atenuar el impacto de esta situación con el combustible, especialmente con el diésel. Pero veía, por ejemplo, una publicación de un tal Yamil Cuellar, que habla prácticamente de que estamos en un nivel de catástrofe, que esto es un colapso total del sistema energético, es un colapso total del transporte, que el país va a un colapso. ¿Qué impacto real tiene esto del combustible en nuestra situación económica y cómo se está pensando, o sea, se está trabajando en esas medidas de atenuación? Nosotros estamos enfocados en buscar alternativas, buscar soluciones, ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo que están haciendo las autoridades locales, por supuesto, con toda la información de que disponen y todos los mecanismos que existen también en los municipios, la experiencia que tenemos acumulada de situaciones previas también que ha pasado el país con restricciones en el uso de los combustibles. Evidentemente, impactos tenemos y lo vivimos todos día a día. O sea, la economía está en una situación compleja, donde hay un déficit de oferta, donde hay inflación, o sea, hay un conjunto de fenómenos que después podemos referirnos a ellos con un poquitico más de amplitud, pero evidentemente impactos hay. Va a haber una disminución, por ejemplo, de algunas actividades, algunos niveles de actividad van a disminuirse, porque hay que priorizar otros. ¿Dónde el diésel, por ejemplo, tiene más impacto en nuestra economía? Además de la generación energética. Además de la generación eléctrica, los mayores consumos de diésel los tenemos en la actividad productiva agrícola, con todo el riego, la siembra, las cosechas, me voy a referir a eso rápidamente ahora, y la actividad de transporte. Dentro de la actividad de transporte, acuérdate que está la transportación de carga, pues hablamos de la canasta familiar normada, nosotros tenemos que distribuir la canasta familiar normada en todas las bodegas del país, en todos los puntos del país, eso tiene un altísimo consumo de combustible. Y el transporte de pasajeros, que es transporte por carretera, o sea, el transporte automotor, el transporte ferroviario. O sea, evidentemente, en ese tipo de actividad no podremos mantener los mismos niveles que venimos manteniendo hasta hace unas semanas atrás. Tiene que haber una disminución, obligatoriamente, por una menor disponibilidad. Repito, nada, no va a estar en cero, salvo algunas actividades que sí vamos a aplazarlas, porque es posible hacerlo, para poder priorizar otras y que la afectación sea menor en otras actividades de más impacto en la población y en la economía. Estamos protegiendo en todo lo posible, en lo más posible, la agricultura. ¿Por qué? Primero, porque eso es la comida, eso es comida de la población, eso es comida para la población. Segundo, porque hemos hecho una buena campaña de siembra. Debo decir que en el país, a pesar de que hemos estado transitando por una situación compleja, que bueno, ya el ministro también la describían en los combustibles, el bloqueo no solo en los combustibles. O sea, lo mismo que nos pasa a nosotros con los combustibles, nos pasa con los insumos, nos pasa con las materias primas, nos pasa con los financiamientos para la actividad productiva. O sea, el bloqueo está presente en todas esas áreas. Y hemos estado transitando por un punto o por un escenario en el cual el país ha tenido muchas restricciones para acceder a insumos. Hoy por hoy hay un grupo de producciones agropecuarias que la estamos trabajando ecológica, en términos prácticos, porque no tenemos capacidad
además los precios. Eso también es un tema que hay que tocar, porque los precios de hoy no se parecen en muchos de los productos que nosotros importamos a los que teníamos en los años 2018, 2019. No estoy hablando que de hace 20 años, estoy hablando de hace 3 o 4 años. El crecimiento de más de 50% en varios de los productos que el país importa. Entonces hay un nivel un esfuerzo tremendo que se ha hecho en la siembra que no lo podemos perder ahora en la cosecha. O sea, hemos priorizado un nivel de combustible, eso hay que trabajarlo con mucha organización. A veces no depende solo del plan, sino depende de la asistencia del físico, combustible físico en el lugar donde se requiere consumir. Entonces todo eso es un trabajo que evidentemente involucra a muchas entidades del gobierno que tienen que estar permanentemente dándole continuidad para no perder una cosecha, para no perder una oportunidad de recoger productos que tengan que ver con la oferta a la población. Y también en lo posible hemos mantenido cierta protección al transporte de pasajeros, pero con afectación en el transporte local, porque realmente tiene gran demanda, o sea, es un consumidor grande de combustible que no disponemos de él, y proteger los servicios de salud, las ambulancias, los servicios necrológicos, actividades vinculadas también con la transportación de los turistas, porque el turismo lo tenemos, es una fuente de ingreso importante para el país, que tenemos que darle determinado apoyo también, porque el país no lo podemos cerrar, no vamos a cerrar la frontera, ni vamos a cerrar el turismo, que es hoy por hoy a lo que estamos apostando para impulsar más la recuperación gradual que la economía ha venido expresando en los últimos 2 años, pero muy lentamente. Una de las razones por las cuales no hemos podido recuperarnos más rápido, precisamente porque el turismo no ha podido avanzar o impulsarse en la proyección que nosotros necesitamos a partir del cierre de fronteras y la paralización absoluta que tuvo el turismo con la COVID. Entonces, esas actividades no las podemos descuidar. Pero se está trabajando, repito, con mucha organización, con mucha disciplina. El primer ministro ha indicado que todas las medidas que adoptamos en el país que tienen que ver con ahorro tienen que ser medibles. O sea, esto no se trata solo de que estamos trabajando, estamos tomando medidas, estamos agrupando locales. Nosotros tenemos la obligación, la tarea de identificar cuáles son esos impactos, cómo se miden y poder hacer los análisis de realmente esas medidas que han tributado a los efectos de los propósitos de lo que estamos implementando. Pero hay que decir que sí, que hay disminución de un conjunto de actividades, se va a reducir el transporte. Estamos atendiendo, por ejemplo, el tema del bombeo del agua, un tema muy sensible para la población, porque en varios lugares tenemos dificultades con los equipos de bombeo y hay mucho traslado de agua en pipa con alto consumo de combustible. Entonces, cuando ese combustible falla, no solamente falla sino que no está el agua entonces disponible para la población. O sea, son cuestiones que a nivel local y también nosotros nacionalmente, por supuesto, están identificadas entre las prioridades, pero lo que trasladamos es que no significa que podemos tomar, en este escenario, podemos tomar todas las medidas y no va a pasar nada. Y vamos a poder solventar esta situación sin ningún tipo de afectación. No. Va a haber afectación, como explicó el ministro, en la generación, y va a haber afectación en la actividad económica y va a haber afectación a la población. Lo que pasa es que estamos trabajando en la misma medida que tengamos la capacidad organizativa para poder conducir e implementar las medidas que se han diseñado, trabajar en comunicación constante y directa con el pueblo, que el pueblo esté debidamente informado de lo que se está haciendo, participe activamente también en esos análisis, en esas propuestas, en esas medidas. Nosotros salimos con menos afectación porque de esto salimos, no quepa la menor duda, como hemos salido de otras situaciones más complejas. Pero bueno, se ha priorizado, repito, la agricultura, que no se nos pierda nada. Ya te explicaba lo de los insumos, aunque no tenemos los rendimientos adecuados, pero hay un nivel de acopio de producciones agropecuarias, o sea, no se va a perder tampoco el nivel de productos en los agromercados, eso se le está dando un nivel de prioridad. Y sí, algunas afectaciones vinculadas con el tema del transporte público, el transporte interprovincial. Ya sabemos que hay algunas afectaciones, hemos tenido que tomar algunas medidas con el transporte de los trabajadores, con el transporte hacia la isla de la Juventud de Ferry, o sea, algunas medidas de este tipo que se han venido implementando precisamente, repito, para hacer un uso lo más racional y lógico posible del combustible del que disponemos. Una cuestión positiva en medio de este escenario es que, y bueno, esto es una enseñanza general de Ejército también, que cuando más escasean los recursos, más hay que planificar. Entonces, nosotros hemos hecho, también de conjunto con los organismos y con los territorios, una proyección de cómo vamos a operar, de qué manera vamos a operar desde el punto de vista de la disponibilidad de diésel para las próximas 2 semanas, al menos para las próximas 2 semanas.
No es que ahora aparece un poquitico de combustible y decimos, bueno, vamos a soltar esto y dentro de 2 o 3 días vamos a ver si podemos dar más. Porque eso genera mucha inseguridad. O sea, las entidades dicen, bueno, es que me dieron para 2 o 3 días, pero no sé si me van a volver a dar. Entonces, no sé si lo gasto o no lo gasto, si lo uso o no lo uso. Entonces, ahora estamos planificando al detalle. Es difícil. Estamos planificando, como decimos, a punta de lápiz. Tenemos una proyección y ya de alguna manera todos los que reciben asignación de combustible saben de qué combustible podrán disponer de aquí a los próximos, esta semana y la semana próxima, y eso permite, Randy, hacer una planificación, adoptar las medidas y poder mover, buscar las diferentes alternativas. Eso es un aspecto que consideramos positivo, además una experiencia de este momento que la vamos a mantener a los efectos de, ya cuando podamos disponer de un poquitico más, también vamos a hacer una proyección y vamos a ir trabajando de esa manera para que la planificación pueda funcionar en ese sentido. Y hemos dado facultades también a los ministros que son responsables de determinadas ramas para que puedan tomar algunas decisiones de mover alguna cifra de combustible entre las actividades por las cuales ellos son responsables y responden por su productividad, por su rendimiento. O sea, también se ha trabajado muy unido con los ministerios y los ministros han participado en ayudarnos también a un poco esa desagregación de esas cifras de forma tal que se alcance el objetivo de que todo lo que sea prioridad pueda tener un respaldo, pero repito, es importante estar consciente de eso, que estamos en un escenario con restricción física real de combustible diésel y con un nivel de afectación. Pero también ratifico que la manera en que hemos venido trabajando, tanto bajo las indicaciones del presidente, el primer ministro, la instrucción que se emitió por el primer ministro, las 2 reuniones que se hicieron el día de ayer, el Consejo de Ministros de hoy, el intercambio permanente con las provincias, la retroalimentación que estamos recibiendo de las provincias y de los organismos, nos asegura que tenemos la posibilidad de conducir que no se nos desorganice, que no sea una cuestión improvisada, que no haya un desorden desde el punto de vista de que, bueno, no se sabe qué es lo que se va a hacer, que nos permite conducir este proceso de una manera coherente y que evidentemente eso nos permitirá a su vez que podamos tener un nivel de afectación manejable desde el punto de vista económico y social. No habrá, repito ya con esto, no habrá, como decía el ministro Vicente, un gran colapso ni una paralización total. Si hay afectaciones, obviamente, las teníamos antes también. O sea, sabemos que la economía viene en un escenario de contracción, de complejidades en la oferta y evidentemente esto un poco nos complica un poquitico más estos días, pero trabajando organizadamente podremos salir adelante. Y también se ha aprovechado, o sea, en los análisis que hemos hecho, Randy, y también el primer ministro en esto ha sido muy enfático, tenemos que cambiar algunas de las cosas que venimos haciendo con el sistema de trabajo, eliminar un poco de reuniones. A veces mandamos a buscar a los cuadros, a las oficinas, a los directivos para hacer reuniones, se los sacamos su puesto habitual de trabajo, de combate, mucha burocracia a veces, muchos trámites. O sea, hay que aligerar un poco esa carga burocrática, esa carga de reunionismo. No quiere decir que no se puedan hacer reuniones, pero hay que hacer las mínimas indispensables y trabajar en mucho contacto con la población, visitar los lugares más complejos, comunicar, explicar, razonar, buscar alternativas de conjunto con el pueblo. Tenemos, como país socialista que somos por la enseñanza de la revolución, tenemos todas las potencialidades que no tiene un país capitalista de economía y mercado para poder enfrentar este escenario y salir adelante y realmente con la participación del pueblo minimizar esas afectaciones. Y ya lo decía el ministro, también lo ratifico, esto es un tema que está en la instrucción del primer ministro, las medidas de ahorro energético son aplicables por igual a todos los actores económicos estatales y no estatales. O sea, hoy en la economía, estamos operando en una economía que es diferente a la de años anteriores. Hoy hay una diversidad de actores económicos no estatales, algunos con servicios a la población, como paladares, centros de comercio, etcétera, y que también consumen energía, la misma energía que consume la empresa estatal. Y por lo tanto ahí tenemos que buscar ese balance desde el punto de vista que tributen al ahorro. Somos cubanos todos, somos el mismo país, luchamos por el mismo propósito, enfrentamos el mismo enemigo y tenemos que salir todos por la misma puerta. Por lo tanto, también los actores económicos no estatales se suman a esta batalla y las medidas que tenemos que implementar aplican también en ese sector. Creo que son elementos importantes los que usted precisaba y, por supuesto, en esa planificación
y en esa búsqueda de soluciones siempre la variable bloqueo está presente. Pero le propongo hacer un alto en nuestra mesa redonda y regresamos para seguir conversando acá con el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el timbirichi levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, hemos estado hablando de situaciones que el país está enfrentando. Hemos hablado fundamentalmente de los combustibles y de los impactos que tiene en la economía cubana y en la generación eléctrica en particular. Hay un asunto, ministro Alejandro, que también pues, tiene un impacto en la población y que ha sido una de las prioridades siempre de nuestro gobierno, que es el tema de la canasta básica normada que se distribuye todos los meses a nuestro pueblo. En los últimos meses ha habido ciertas dificultades. ¿En qué momento estamos? ¿Qué decisiones se han tenido que tomar? ¿Cómo está impactando la situación, el hecho de que cada vez tenemos que importar más alimentos y lo que está pasando en el mundo? Sí, Randy, es así, es un elemento de preocupación justo, ¿no?, de nuestra población, porque la canasta familiar normada es insuficiente, no alcanza para todas las necesidades, pero no cabe la menor duda que tiene un impacto también en una buena parte de nuestra población, un impacto que no es despreciable, por lo tanto es un asunto que lleva el análisis y el seguimiento por la dirección del país. Y como planteas, hemos tenido en el transcurso de este año atrasos en la entrega de los productos en ocasiones, otros no se han podido entregar en el mes, como está previsto. Hay que ratificar que nosotros, en el diseño que hasta ahora tenemos, bueno, lo hemos explicado varias veces que hay que transformarlo. Prácticamente el 100% de la canasta familiar normada es importado. Hasta el café incluso, que es uno de los que está faltando ahora. El café, ahora porque no hay producción nacional hasta noviembre de café, ahora en este periodo de tiempo el café de la canasta debía ser importado, no lo hemos podido importar. Está caro el café también. O sea, hay un incremento de los precios internacionales. Hay varias noticias incluso de la FAO, hay que informarse sobre esos temas. Uno del Banco Mundial que hablaba del incremento exponencial de los alimentos en estos últimos meses, el impacto que tiene sobre todo para los países del sur. Sí, ha habido, por ejemplo, países que han impuesto restricciones a las exportaciones de sus productos para satisfacer la demanda interna. El arroz es uno de ellos. El arroz. Entonces, en cuanto a eso sucede, los precios se disparan. Y la canasta nuestra tiene hoy una dependencia de la importación. Y algunas cuentas que nosotros hemos sacado, otras veces hemos dicho que para mantener los productos de la canasta tenemos que gastarnos en un año 1.600 millones. Bueno, ojalá, ya eso anda por 1.800, 1.900. Por el incremento de los precios internacionales. Fue 1.500, ¿sí? Y fue subiendo 1.600, 1.700, 1.800. Unido al incremento para de lo los mismo, ¿no? Para la misma cantidad. Exactamente. Y como decía el ministro Vicente, igual que nos pasa en el combustible, en los alimentos, tampoco tenemos crédito. O sea, casi la totalidad de los alimentos que entran al país hay que pagarlos o por anticipado o hay que pagarlos como condición para que los bancos descarguen. O sea, no hay algunas facilidades muy pequeñas de financiamiento, pero en el global prácticamente nosotros tenemos que disponer de esa divisa para poder enfrentar la canasta. Entonces ha habido atrasos en ese sentido. Julio y agosto tratamos y bueno, hubo una respuesta en varios de los productos. La situación ahora específica del mes de octubre y lo que ha concluido el mes de septiembre, hemos venido trabajando, hemos venido con mucho esfuerzo asegurando la leche de los niños, aunque ha habido momentos en los cuales no ha sido posible, ha habido días que no ha habido empate.
También en esto afecta el combustible porque tenemos que transportarla para todo el país. A veces no es solamente el producto, a veces que como estamos trabajando sin inventario en los territorios y estamos distribuyendo prácticamente al día, pues bueno, si el camión llega tarde, hoy no hay mañana, es complejo. Pero así tenemos la presión con la leche de los niños, así tenemos la presión con el pan. Bueno, tú me preguntas, pero el pan de la canasta básica lleva 700 toneladas diarias en Cuba. No son cifras, no es un contenedor ni 2 contenedores. Y el trigo es un elemento hoy que está en déficit. Todo el trigo es importado. Y caro. Exactamente, pero tienes que disponer de 770 toneladas para un día de la canasta. Para un día de pan. Para un día de pan, de la población, hablando de todo el país. Entonces son cifras que a lo mejor tú tienes hoy 5 contenedores, pues bueno, 5 contenedores, ¿cuánto es? 5 contenedores no es ni el 20% del consumo. Entonces, bueno, son esfuerzos que se vienen haciendo en esa dirección. Hoy puedo decir que nosotros, para el mes de octubre, disponemos ya del arroz. Disponemos del arroz para asegurar la canasta. No va a ser posible distribuir la totalidad del arroz de la canasta los primeros días del mes de octubre. Hay algún aplazamiento ahí con barcos que van llegando en el transcurso del mes de octubre, pero es un producto que vamos a trabajarlo y que podemos asegurar que lo que está previsto en la canasta se va a entregar, aunque repito, con desplazamiento en el tiempo. Estamos trabajando para mantener la leche, el pan, con mucha presión, mucha atención. Puede haber baches en algunos territorios, pero eso lo hemos venido manteniendo. Y bueno, el combustible que eso lleva también está priorizado. Claro, que eso lo veíamos hoy con el ministro de Transporte. Cuando uno dice, tengo menos combustible, bueno, vamos a ponerle el 50% de una actividad. A la canasta no le podemos poner el 50%, hay que ponerle el 100% o no hay canasta. Y cuando le pones el 100 a la canasta, tienes que quitarle más del 50% a otras. A otras, claro. Entonces, esto no es una, por eso es que yo hablo de la planificación, la importancia. Sí, no es una cosa que tú digas, bueno, ¿cuánto combustible tengo? El 40% para todo por igual, ¿no? Lleva un análisis, un trabajo muy, muy complejo que hay que hacer con las estructuras de los organismos, etcétera, para poder asegurar y que no nos pasen fenómenos de este tipo. Estamos previendo, Randy, sabemos que hay mucha preocupación de nuestra población con el café. Como bien tú decías, ahora en esto no estamos en tiempos de café de producción nacional. La producción nacional iniciará a partir del mes de noviembre. Hemos hecho un esfuerzo para importar un nivel de café que debe llegar al país en el mes de octubre. Y estamos pensando reactivar la entrega de café de la canasta familiar normada ahora en el mes de octubre. Y bueno, poder ver si le podemos mantener la continuidad a partir de que se incorpora la producción nacional y tenemos algunas importaciones que están en tránsito. Hay que decir que está caro el café, está por arriba de $2,000 por tonelada. Pero también este mes de octubre debemos tener, repito, el aseguramiento del arroz, debemos continuar, debemos rescatar o restablecer la entrega del café. Y ya te decía que estamos trabajando con el pan y estamos trabajando con la leche. Y bueno, aquí es muy importante lo siguiente, Randy, que lo hemos intercambiado con los territorios. Creo que hemos dado un paso de avance en ese sentido y hay conciencia y también ganas de hacerlo, ¿no? Y voluntad, que es que nosotros tenemos que depender cada vez más, incluso para la canasta, de lo que seamos capaces de producir. Producción territorial. O sea, nosotros no podemos asumir el compromiso permanentemente de que vamos a distribuir por la canasta de forma equitativa lo que importamos. Nosotros podemos y debemos asumir el compromiso permanentemente como país socialista, justo y equitativo, de repartir con equidad lo que somos capaces de producir. Pero lo que importamos depende de que dispongamos de la divisa. Y entonces ahí está el bloqueo, ahí está la afectación al turismo, ahí está el impacto en la remesa. La persecución financiera. La persecución financiera. Entonces nosotros tenemos que incrementar las producciones nacionales. Para eso hace falta combustible, hace falta insumos, hay que redirigir algunos financiamientos hacia la producción nacional. Y los territorios estamos trabajando en un balance de producciones locales para organizar su comercialización territorial de forma regulada, de forma tal que pueda haber, no exactamente de la canasta, pero que sean productos que se comercialicen regulados, incluso cárnicos, porque en varios territorios hay determinadas ofertas también de productos cárnicos, productos que pueden tener una comercialización más equitativa si lo encaminamos a través de la regulación en las ventas. O sea, estamos trabajando eso con los territorios. Hay que decir que hay un esfuerzo en ese sentido, hay comprensión. Y hay un esfuerzo que se está haciendo también para acopiar productos por los gobernadores, las estructuras territoriales. Vaya, en términos prácticos están trabajando en esa dirección. Pero nosotros no tenemos hoy toda la divisa ni toda la capacidad para mantener con los niveles de precio actuales la importación de productos, incluso cárnicos, el pollo, el MDM con el cual hacemos varios de los productos de la carne procesada, está por arriba de $1,000 por tonelada. O sea, son precios que tú tienes que disponer de 4,5 millones, 5 millones
para comprar un barco que te da después para un mes. Y hay que pagar 100 millones o más mensuales para respaldar el combustible. O sea, son todas esas presiones que tiene la economía que llevan una organización, llevan una forma de enfrentarlo, llevan mucha organización y mucha coordinación entre los organismos para poder trabajar en esa dirección. Nada de esto lo podemos ver alejado del escenario y la situación internacional nuestra, porque cuando uno cuando uno estudia lo que está pasando, los fenómenos que están pasando en el mundo, los fenómenos de la inflación, las bajas tasas de crecimiento económico que hay en países más desarrollados que el nuestro, pues bueno, tenemos que combatir y enfrentar todos esos fenómenos, pero realmente no estamos aislados. Una economía nuestra es una economía que tiene mucha relación. Muy abierta. Muy abierta con otros. Depende mucho de las variables de la economía internacional. Exactamente. Y es una economía que evidentemente está enfrentándose a ese contexto. Hoy le decía a usted en broma que no quisiera estar en su pellejo, en el sentido de que cómo, junto con la dirección del país, poder decidir, bueno, a qué le destinamos los recursos que entren, cuando sumamos todos los millones que lleva el combustible, cuando sumamos esos 1.000 y pico de millones que lleva los alimentos, y el hecho de que las fuentes de financiamiento del país son cada vez más difíciles de obtener a partir de toda esa persecución financiera, de que los bancos no quieren trabajar con nosotros, de que el bloqueo tiene un impacto particular. En medio de ese escenario, ¿cómo trabajar hoy en la conducción de la economía? Es decir, cómo enfrentar los fenómenos que, además de esto, del combustible, de las urgencias cotidianas, los fenómenos globales que tienen que enfrentar la economía cubana. Bueno, por suerte no solo mi pellejo, es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo en el cual compartimos ideas, propuestas. Hay una conducción muy colectiva también de las principales decisiones en materia económica, tomando en consideración las características de nuestro modelo. Sabemos que hay muchas teorías, o sea, muchas propuestas a veces que incluso son de corte neoliberal. Algunos discursos que suenan bien al oído de las personas. Populistas. Sí, suenan bien. Aquí lo que hay que hacer es esto y aquello. Con 3 o 4 medidas se resuelve todo, pero bueno, no lo quieren hacer. Pero bueno, que el pueblo debe tener confianza que la dirección del país, la dirección del gobierno, estamos trabajando sin descanso, buscando todas las alternativas, sin renunciar un milímetro a la vocación socialista y a lo que nos ha enseñado nuestra revolución, y a defender esas conquistas. Porque bueno, yo no tengo experiencia de conducir una economía ni participar en un Ministerio de Economía, en una economía de mercado, pero me imagino que puede ser un poco más fácil que la tarea que tenemos nosotros, que tenemos el compromiso casi único en el mundo de responder por 11 millones de personas y asegurar la alimentación, asegurar los servicios básicos, y no sencillamente que el que pueda lo compre, el que no pueda, bueno, pues que no lo compre. O sea, que es un compromiso que realmente el gobierno nuestro tiene y lo defendemos, pero es así, ¿no? Es con mucha presión. Tenemos hoy un conjunto de problemáticas en la economía que están afectando directamente a nuestro pueblo. El pueblo reclama soluciones y nosotros somos responsables de eso. Y tenemos además un conjunto de insuficiencias propias en nuestro trabajo que las reconocemos, las hemos reconocido, que están asociadas básicamente a lentitud en la implementación de medidas, burocracia, trabas, a veces incluso choque, algunas de las medidas que implementamos no entran en conflicto con otras. Para empezar hay que reconocer las insuficiencias internas que nosotros tenemos y que somos los responsables de ellas y los primeros ocupados en su solución. Y es parte del trabajo y la autocrítica que diariamente nos hacemos de hacer mejor las cosas. Si hiciéramos mejor las cosas, evidentemente estuviéramos mejor. Es un trabajo que tenemos que hacer colectivo. El bloqueo está ahí y hay que sobreponerse a él. Y está ahí con más saña, con más fuerza. Y totalmente arreciado con el propósito de destruir la revolución. Y por lo tanto nosotros no podemos, tenemos que sobreponernos a ese bloqueo, como ha indicado nuestro presidente, con una resistencia creativa. No es fácil, pero lo podemos hacer y tenemos que trabajar en esa dirección. Hoy, por ejemplo, los fenómenos más visibles, no quiere decir que sean los únicos, que tenemos que enfrentar nosotros en la economía, yo diría que el más visible, el de más impacto, el que más reclama a la población acción de parte nuestra en su solución es el crecimiento de los precios. Y es así, es cierto. Nosotros tenemos hoy en el país un nivel de precios que no se justifica. Es verdad que hay un proceso inflacionario en el mundo y que hay un nivel de precio que está asociado a incremento de los costos, que está asociado al déficit de oferta, pero también hay un nivel grande de especulación. Hay un nivel grande de aprovechamiento de condiciones de escasez para lucrar y poner precios que a veces son 3, 4, 5 veces los costos, y nosotros tenemos una responsabilidad de enfrentar ese escenario.
en condiciones complejas, porque queda claro que la manera más eficiente, lo hemos dicho muchas veces, o efectiva, de enfrentar un proceso inflacionario es con un incremento de la oferta. Claro. Bueno, eso lo podemos decir todo, pero bueno, también tenemos que decir que no tenemos las divisas. Fíjate, Randy, con divisas todo fuera diferente. Yo te digo, en el año 2019 nosotros teníamos también problemas de eficiencia, teníamos problemas de burocracia, teníamos problemas de funcionamiento, pero había un poquitico más de divisas y teníamos una mejor situación económica en el país y teníamos más productos en las tiendas. Hoy no trabajamos peor, ni somos más ineficientes, ni tenemos, hoy lo que tenemos es 3.000 millones menos de ingresos, de que lo hemos explicado, y por lo tanto eso tiene un impacto real porque muchas de las medidas que nosotros mismos hemos propuesto, que se han aprobado y que están implementándose, dependen de divisas. Entonces también nosotros mismos nos reclamamos más resultados, pero los resultados transitan porque hay que disponer de un nivel de divisas. Eso hay que comprenderlo. Por eso siempre decimos que, y a los compañeros nuestros, todos los que estamos trabajando en esto, que la primera medida a la cual tenemos que dedicarle tiempo es al ingreso en divisa del país. Y toda la divisa que está circulando de manera ilegal incluso en el país, porque se nos ha generado un escenario también con un mercado cambiario ilegal, informal, donde se transan divisas a precios superiores a los que el Estado ofrece la compra y se van desviando divisas hacia ese mercado. Son distorsiones que tiene la economía hoy, que tienen reflejo en la escasez de divisas, tienen reflejo en los precios especulativos, porque van a los precios, esos tipos de cambios en el mercado ilegal forman precios, son referentes de formación de precios, sobre todo el sector privado, pero el sector privado después también se encadena en la oferta, en la venta de bienes y servicios a empresas estatales. También. Entonces se traslada al costo de la empresa estatal esos altos costos del sector privado a la compra de divisas en el mercado informal. O sea, son distorsiones que no forman parte de nuestro diseño. No es cada cosa que funcionan así porque la hemos diseñado así. Hay cuestiones que están funcionando así, pero que no forman parte de nuestro diseño y que tenemos que trabajar en su corrección. Que no se corrigen con una resolución, vamos a estar claros de eso. Que no podemos hacer una resolución mañana y decir prohibido de vender dólares ilegal. No, eso no hay que decirlo. El tema está en cómo nosotros organizamos, ordenamos, trabajamos en función de incrementar todo lo que podamos hacer en materia de ordenamiento en el país, incremento de los tributos, o sea, incremento del cobro, quiero decir, no de subir los impuestos, sino recaudación fiscal, porque tenemos un déficit grande en el presupuesto del Estado. En materia de control de precios, un papel rector más enérgico, con más peso de los organismos rectores, incluye al Ministerio de Economía, al Ministerio de Finanzas y Precios, en materia de la conducción de la economía y del control de los precios, son aspectos que nos reclama el pueblo y que nosotros tenemos que resolver. Y no estamos aquí para justificar que si es muy difícil, que si la oferta, que si la divisa, sino hay que imponerse a ese escenario, pero son distorsiones que están presentes hoy en la economía y que evidentemente están afectando a la población porque los precios, hemos dado los datos, los precios han crecido, por ejemplo, la inflación que tenemos ahora acumulada este año ya supera un poquitico el 20%. Por lo tanto, se va perdiendo la capacidad de compra de los ingresos provenientes del trabajo. Y cada vez esos ingresos, aunque sean más altos en términos absolutos, tienen menos capacidad de compra por los crecimientos de los precios. Y evidentemente esto es uno de los de las cuestiones que se ve, pero tiene por detrás muchas de las cuestiones que están asociadas a los problemas de oferta, etcétera. Y como te decía, con divisa todo sería diferente, pero bueno, también tenemos que buscarnos la manera de generar esas divisas. Yo te diría que no hay duda, todo eso son prioridades de nuestro trabajo, no hay duda que estamos viviendo momentos complejos, pero también estamos convencidos que de esto salimos con unidad, muy importante, con participación del pueblo, comprensión de la situación que tiene el país, pensar, analizar el porqué de las cosas, no irse con soluciones que realmente no lo son y que muchas veces persiguen el objetivo de intentar presentar al gobierno como un gobierno inepto, como un Estado fallido, donde las soluciones están en el capitalismo. Aquí no hay solución en el capitalismo, aquí las soluciones están dentro del socialismo y cuestan trabajo, pero esa es la tarea que tenemos todos. Cuando digo todo, digo los más de 11 millones de cubanos que estamos aquí enfrentando el bloqueo, enfrentando el imperio y defendiendo la patria nuestra y el socialismo nuestro, y también los cubanos que están en el exterior que apoyan a nuestro país y que quieren y mantienen buenas relaciones con nosotros. Este momento en el que estamos hoy, lleva una comprensión objetiva, lleva medidas ajustadas al contexto actual, sin ningún tipo de alarmismo, sin ningún desánimo, todo lo contrario, con optimismo, mucho menos con medidas que nos conduzcan a abandonar el socialismo y la justicia social. Esas medidas no están en la agenda nuestra. Medidas neoliberales
medidas que benefician al mercado por encima de la planificación, medidas que no tomen en cuenta a los sectores más vulnerables. Hemos tenido que hacer cosas que han generado brecha de igualdad, que han profundizado incluso algunas desigualdades en el país, que responde a un escenario de enfrentamiento muy complejo a la situación de la economía actual, pero nuestro modelo económico lo defendemos, nuestro plan de desarrollo va en esa dirección, nos tenemos que sobreponer a esta complejidad del contexto, y con la organización que estamos trabajando saldremos adelante no solamente de este momento, sino saldremos también adelante en la recuperación, en la senda de recuperación de la economía y en la defensa de nuestro modelo socialista. Le trasladamos a nuestro pueblo que hay afectación, hay impacto, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de 8 horas, de 10 horas, que es complicado el tema del transporte, lo sabemos, pero confianza que la única salida es la revolución, es el socialismo, y para eso trabajamos todos. Y cuando digo todo el pueblo, no solamente los que estamos más directamente vinculados con esto, sino con la participación activa de todo nuestro pueblo, la comprensión de la situación y el apoyo colectivo, nosotros podremos superar este momento y salir adelante en la recuperación gradual de nuestra economía. Bueno, muchas gracias, ministro Alejandro. Gracias también al ministro Vicente por esta presencia hoy en nuestra mesa redonda. Información para nuestro pueblo de primera mano de cómo estamos enfrentando la situación energética del país, la afectación fundamentalmente en el combustible diésel y los desafíos también que tiene la economía cubana y que requieren del concurso, del esfuerzo de todos los actores de la economía, estatales y no estatales, y de todo nuestro pueblo en su conjunto en la solución de esta situación que en definitiva es parte también de esa búsqueda de una solución a nuestros problemas desde nuestras perspectivas y desde nuestra propia capacidad soberana de poder enfrentar esos desafíos. Le agradezco muchísimo a ustedes esa información y nos despedimos con nuestras imágenes del día. Hoy comenzó el 10º Congreso de nuestros comités de defensa de la revolución, que mañana tendrán su jornada final. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches. Vamos, cubanos, somos escudo y bandera, comité de defensa, Cuba y revolución, sederista siempre alerta.